Pues arratsaldeko guztioi, buenas tardes a todas y a todos. En efecto, como se decía, yo en principio iba a trabajar la cuestión de la renta básica universal, pero hablando con Carlos me decía que a ver si podíamos decir alguna cosa sobre Industria 4.0 como punto de partida. Bueno, el título entonces es Políticas ante el futuro del trabajo, renta básica universal. He preparado una presentación que dejaré aquí a vuestra disposición. Es bastante, creo que larga y sólida, no sólida pesada, no sé si sólida de contenido, y por tanto habrá muchas cosas que pase rápidamente, pero bueno, como está aquí, he intentado meter el máximo de referencias para que se pueda ver un poco la trazabilidad de mis argumentaciones, para no sacarme conejos de la chistera o demasiados conejos de la chistera. Todo lo que digo intento que esté fundamentado y por tanto pues hay referencias que podréis consultar si queréis. Por tanto, vamos a perdón, es lo que tiene Industria 4.0. Vale, vamos a dividir entonces en dos cosas, en dos partes esta intervención. Primero nos preguntaremos por el futuro del trabajo, pero muy orientado muy desde la perspectiva de lo que es la Industria 4.0, y luego hablaremos de la renta básica universal. Bueno, cuando hablemos del futuro del trabajo y de la Industria 4.0, voy a diferenciar dos cosas, lo que se dice y lo que sabemos. Y tengo que decir que se dice mucho más de lo que sabemos, ¿vale? Sabemos muy poco sobre la Industria 4.0 todavía, pero se dice muchísimo, cosa que suele ocurrir cuando hablamos de trabajo. Casi siempre decimos más cosas de las que investigamos, de las que intentamos verificar empíricamente. Bueno, nos movemos evidentemente en un campo que es un campo de previsiones, y por tanto hacer previsiones, sobre todo cuando son de futuro, es muy complicado, ¿verdad? A toro pasado hasta a veces fallamos incluso, cuando interpretamos lo que ha pasado, ¿no? Como no te digo nada, cuando interpretamos o cuando analizamos lo que puede venir, ¿no? Hay muchos estudios, hay uno muy interesante, el juicio político de los expertos, donde dice que realmente, normalmente aciertan más incluso los diletantes, la gente que pica de aquí, que pica de allá, que los expertos, ¿no? Los expertos suelen tener, él utiliza mucho la idea esta del zorro y el erizo, Isaiah Berlin, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para defenderse? ¿Ser un zorro que sabe muchas cosas y se mueve de uno para otro, o ser un erizo, que solo sabe una cosa, que es hacerse bola y sacar las púas, ¿no? Los expertos solemos ser erizos, solo sabemos una cosa, y a veces funciona, pero en situaciones de incertidumbre es mejor la estrategia del zorro, que pica aquí, que pica allá, que es un poco más diletante y suele acertar. Bueno, por tanto, hay mucha gente que hace una crítica a las previsiones de futuro. Lo que pasa es que es paradójico que solo haga crítica a las previsiones de futuro en una dirección, en otras, ¿no? Yo tengo que decir que el discurso dominante sobre la Industria 4.0 es eso, es un discurso dominante. Y es un discurso que tiene grandes posibilidades de ser utilizado para la dominación. Ya nos están llamando de vocento. Cuando sale la cosa, estamos vigilados, ¿vale? Bueno, recientemente había un artículo de Ignacio Marco Gardocki, que no sé si es zorro o erizo, me da la impresión que es más bien erizo que otra cosa, donde decía, no tema a los robots. Y era curioso cosas que decía, ¿no? Seleccionado un poco, pero podéis leerlo ahí. Decía, la experiencia demuestra que desde el apocalipsis hasta nuestros días, todos los agoreros se han equivocado y todas las agonías anunciadas han resultado falsas. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil hacer previsiones de futuro. Bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Se preguntaba, ¿destruirán los robots muchos puestos de trabajo? Seguro que sí, pero destruirán algunos de los trabajos más penosos y a cambio crearán otros mucho más sofisticados, menos duros, con mejores salarios. A nivel general no se puede dudar de esto. Yo no sé cómo quien duda de los agoreros puede asegurar con esto, ¿no? Pero en fin, ya empezamos con la trampa, ¿no? Donde aparecen los problemas es a nivel particular, es decir, el puesto de un minero que taladra una veta de carbón con poca luz y tal, puede y podrá ser sustituido por un robot. Es más que posible que el minero que pica en la mina sea incapaz de reciclarse y convertirse en programador. El problema es de muy difícil solución, sobre todo a partir de determinadas edades, y solo se podrá paliar con la solidaridad social mediante la aplicación de ayudas públicas. Bueno, si este tipo de gente es favorable a las ayudas públicas, algo hemos avanzado por lo menos en el debate. La tecnología, al descubrir la rueda, destruyó los empleos de quienes empujaban los bloques para construir las pirámides. Si hubiera podido, ¿habría usted impedido el invento de la rueda? Pues eso, no entorpezcamos el desarrollo de los robots por el miedo que nos provoca la segura destrucción de empleos que causarán. Bueno, este es el tono dominante, aunque lo publiquen en inglés, de la mayoría de las cosas que se dicen sobre la Industria 4.0. Y tengo que decir que es el tono dominante que ha habido siempre que se habla de la tecnología y del empleo. Entonces, ¿qué es lo que se dice sobre la Industria 4.0? Bueno, pues se habla de tecnologías disruptivas que van a transformar la vida, los negocios y la economía global. Aparecen una serie de ideas, no todas tienen que ver con la Industria 4.0, aparecen cuestiones pues, que tienen que ver con energías renovables, con materiales avanzados,
pero con genómica, pero básicamente todo esto que hay por ahí, internet móvil, automatización de conocimiento del trabajo, el internet de las cosas, las impresoras 3D, bueno, todo eso tiene que ver con eso que es la industria 4.0. Se dice que son tecnologías disruptivas, ¿no? Van a generar un cambio, sí o sí, no solamente en el empleo, sino en nuestras vidas. Y van surgiendo muchos trabajos. Yo he intentado poner todos, los que al menos yo conozco, que creo que son casi todos. El primer trabajo que empezó a hablar sobre esto en la industria 4.0 es un trabajo de una consultora, Pricewaterhouse. Se titulaba, hablaba de cómo una nueva generación de robots está transformando la manufactura. La industria es un poco el primer lugar donde podría impactar ese tipo de tecnología. Y se hablaba de cuáles pueden ser los efectos de la robótica sobre las fuerzas del trabajo. Entonces, se decía, la mayoría de la gente a la que hemos preguntado dicen que se generarán nuevas oportunidades para la ingeniería avanzada y para operar con sistemas robóticos, 35%. Que habrá reemplazo de trabajadores, sustitución de trabajadores, 27,6%. Que se demandará más talento para manejar la robótica en el lugar de trabajo, 25,7%. Que se crearán más empleos. Bueno. Luego veías que en realidad solamente habían preguntado a 105 personas. Ni siquiera sabemos a cuántas. ¿Quiénes son? Perdón. Bueno. Y se decía que es más, que la robótica va a generar creación de empleo, aumento de empleo. Pues que en los próximos años, hasta 2016, se crearán pues, un montón de empleos. Bueno. A partir de ahí, pues se ha abierto ya la feria de la oferta de empleo y, por ejemplo, un artículo de la revista, de una revista de divulgación del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues aparecía un tipo inversor de capital riesgo que decía, a largo plazo, dentro de 500 años, todos se dedicarán de algún modo a la información, al entretenimiento, no habrá gente que se dedique a la fabricación, Se ha abierto la veda para que la gente haga todo tipo de proyecciones de futuro, ¿no? Otro tipo, Thomas Frey, que es un futurólogo de esto, dice que habrá 162 empleos de futuro y otros que desaparecerán. Y entre los empleos de futuro, pues algunos nos suenan un poco a cosas que hoy estamos viendo, pues experto en logística, hacker ético, actuario, epidemiólogo, diseñador y programador de páginas web, químico de alimentos, pero luego aparecen otras, managers de contención del miedo, optimizadores de biodesechos, guardianes de la privacidad, optimizadores del tráfico de drones, chefs de impresión de comida 3D, arquitectos de realidad aumentada. ¿Cuánto hay de verdad en esto? ¿Cuánto hay de futurología? Una asesora de la Comisión Europea en competencias digitales, Silvia Leal, decía en un artículo 11 profesiones nuevas que van a dar mucho que hablar. Analistas y programadores de Internet de las Cosas, arquitecto de nuevas realidades, científico de datos, diseñador de órganos, robotista, terapeuta de empatía artificial, protésico robótico, abogado especializado en drones y ciberseguridad. En un artículo publicado en Cuadernos de Administración, otros dos investigadores hablaban del futuro del trabajo y hablaban de un empleo líquido. ¿Vale? El empleo del futuro será líquido. Un estudio, un trabajo de perspectiva un poco más fundamentado, cabe esperar, del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, de 2016, bastante reciente, pues hablaban de que podrán desaparecer para el 2020 7,1 millones de empleos por la digitalización de la industria, pues impactos como... Pero también se crearán 2,1 millones de puestos de trabajo. Desaparecerán 7 y se crearán 2. También se decía que el 65% de los alumnos y alumnas de educación primaria trabajarán en empleos que no existen en la actualidad. Y aparecía un poco donde puede haber pues pérdidas y ganancias de empleos, pues sobre todo en oficinas de administración, en manufactura y producción, construcción y extracción de recursos, en el ámbito legal, en la instalación y mantenimiento, ahí habrá pérdidas y puede haber en cambio ganancias pues, en dirección, management, en computación y matemáticas, en arquitectura e ingeniería, en ventas, en educación. Bueno. Todavía estamos en lo que se dice. Un trabajo para la OCDE, bueno, interesante, este es uno de los más citados, es el de Ernst Gregory y Cieran, y bueno, lo que decían es que hay un alto riesgo de pérdida de empleos por automatización en los distintos países de la OCDE. Algunos países tienen más, otros menos. Bueno, España es de los que más tienen, ¿vale? Un 12% de los empleos actuales en España estarían en riesgo de verse sustituidos por la digitalización, por la automatización. Uno de los trabajos más citados en este campo es el trabajo de Frey y Osborne, dos investigadores que han publicado su trabajo en la Universidad de Oxford. Y lo que ellos plantean es que, fijándose solamente en el caso de Estados Unidos, el 47% de los empleos actuales de Estados Unidos estarían en riesgo
de ser sustituidos por la automatización, por la computerización. Bueno, también plantean cuáles pueden ser, los que puedan perderse fundamentalmente. Bueno, otros dos investigadores muy citados, Brynjolfsson y McAfee, pues han publicado un libro que no sé si está traducido al castellano, que dice que estamos en la puerta de una gran reestructuración y que básicamente habrá sustitución de trabajadores y trabajadoras cuyas habilidades puedan ser fácilmente sustituibles por la mecanización, y en cambio otros, y esta gente verá cómo sus salarios se reducen y su futuro se ensombrece, y otra gente en cambio pues verá cómo puede encontrar posibilidades de seguir funcionando, ¿no? Y advierten, bueno, hay una conferencia TED interesante donde McAfee resume un poco el libro, se puede escuchar ahí, y dicen una cosa que es interesante, que luego recuperaremos cuando hablemos de la renta básica universal si nos da tiempo, ¿no? Y es, ellos consideran que en el futuro se va a producir cada vez más una separación, un decoupling entre la productividad y el empleo, ¿vale? La productividad va a crecer mucho más que el empleo. Siempre hemos tenido la idea de que de alguna manera el empleo tiraba de la productividad. Dicen, no, la productividad se va a desacoplar de los empleos. Bueno, en esta misma línea de qué empleos se pueden ver afectados y cuáles no, pues tenemos otro trabajo muy citado, el de Taylor Cowen, se acabó la clase media, y lo que él dice es que la robotización, el cambio tecnológico, etcétera, pues va a acabar con los empleos medios. Los empleos medios han sido los empleos que nos han dado de comer, que nos han permitido vivir a la mayoría de la gente, ¿vale? Han configurado las clases medias, las sociedades de clases medias, han permitido que ascendamos en la escala social. Bueno, pues eso, dice, va a acabar. Aunque no lo dice él, no tiene nada que ver, pero pongo también como complemento la famosa curva del elefante de Brankovic, cuando él dice que además, si esto de arriba puede pasar en los países del norte, es decir, que las clases medias se desclasen, y encima tenemos en cuenta la perspectiva que nos plantean algunos investigadores del desarrollo y de la globalización, que nos dicen que justamente quienes están siendo más afectados por la globalización son esas clases medias, es como un elefante, ¿no? Estamos un poco en la parte de abajo, ¿no? Somos quienes estamos perdiendo con la globalización, está ganando la élite global y también están ganando algunas nuevas clases medias de economías emergentes, sobre todo en China y en la India. Pues bueno, vamos sumando problemas a esta clase media, que es el soporte no solamente económico, sino político también de nuestras sociedades, ¿no? A partir de aquí podríamos hacernos preguntas como si algo de esto no tiene que ver con el tema de la edad de la ira, que dice Mishra, los nuevos populismos, etc. Bueno, vamos a las fuentes, ¿vale? La persona que inventa esto porque la pregunta sería, ¿por qué cuarta revolución industrial? O sea, ¿por qué? Porque otros siguen diciendo que estamos en una segunda revolución industrial, otros que todavía en la tercera. Bueno, cualquier día saldrá uno que dirá que estamos en la 18ª y se dirá, ¿no? Y habrá razones para justificarlo. Pero el inventor de esto de la cuarta revolución industrial, de esa 4.0, es Klaus Schwab, que es el director ejecutivo del Foro de Davos, ¿vale? Es un economista alemán, un ingeniero alemán, perdón. Bueno, y él, bueno, justifica así, ¿no? Dice, ha habido 3 revoluciones en la forma, en los productos, ¿vale? Hemos producido cosas distintas y sobre todo en la energía, y estamos en una cuarta revolución que ya no es consecuencia de que se descubran inventos nuevos, sino de la capacidad de integrar cosas que ya existen, ¿vale? El gran aporte de la Industria 4.0 es la integración, ¿vale? Pues meter un chip en no sé qué, o juntar pues, la nevera con no sé cuántas, no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces es básicamente una cuestión de conectividad. Y dice algunas cosas sobre el empleo. Las he puesto ahí para que las podamos leer. Ya sé que a Xavier no le gustan estas diapositivas, pero las pongo así. Dice, las tecnologías digitales y la infraestructura de comunicación global cambian significativamente los conceptos de trabajo y remuneración. Esto va a cambiar. Lo que permite la aparición de nuevos tipos de empleos que son extremadamente flexibles e inherentemente temporales. La llamada economía bajo demanda. La uberización, el delivery, los repartidores y tal y cual, ¿no? Él dice, esto va a pasar. En esta economía bajo demanda, cada vez más empleadores recurren a la nube humana para hacer las cosas. En viejo lenguaje marxista esto lo hubiéramos llamado ejército industrial de reserva, ¿vale? Pero nube humana queda más bonito. Entonces, las actividades profesionales dividen tareas precisas en proyectos discretos y son lanzadas a una nube virtual de aspirantes a trabajador ubicados en cualquier parte del mundo. Cuando nos pregunten, ¿tú qué eres? Yo trabajador en la nube. ¿Vale? Trabajador en la nube. Estoy esperando, me llegará por la app, al móvil o lo que sea, una propuesta, y si corro más y
soy mejor, si soy más barato, no sé cuál será el criterio de, o si mato a los demás, pues entonces consigo el trabajo, ¿vale? Entonces los proveedores de mano de obra ya no son empleados en el sentido tradicional, sino más bien trabajadores independientes que realizan tareas específicas. Ventajas para la empresa, obvias. Él mismo lo dice. Dado que las plataformas de la nube humana clasifican a los trabajadores como independientes, están, de momento, exentas del requerimiento de pagar salarios mínimos, impuestos como empleadores y prestaciones sociales. Bueno, el debate que hay con Uber, con Airbnb y todo esto, ¿no? O con Amazon, como queramos, ¿no? Y para las trabajadoras y trabajadores, ¿qué significa esto? Pues lo dice también él. Para las personas que estén en la nube, las principales ventajas residen en la libertad de trabajar o no, como si pudiéramos elegirlo, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Y la movilidad incomparable de que disfrutan por pertenecer a una red virtual global. Y termina diciendo, el desafío al que nos enfrentamos, no es tonto, lo reconoce, es idear nuevas formas de contratos sociales y de empleo que se adapten a la fuerza de trabajo cambiante y a la naturaleza cambiante del trabajo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que podrían producirse una reacción negativa legislativa, de tal modo que reafirme el poder de las autoridades en el proceso y agote las fuerzas de adaptación de un sistema complejo. Luego, intervención la justa. Un poco lo que decía Gardoqui. Al minero que no es reciclable, ayudémosle, pero no mucho más, no enredes mucho más. Como diría un líder político español, no nos metamos en eso. No nos metamos en eso. Bueno, y esa uberización, que parecía que al final solamente va a pasar en el tema del reparto de pizzas o en los taxis y tal, está entrando ya en los servicios públicos esenciales, ¿vale? Hay un informe de Reform, que es un think tank conservador británico, que ha publicado un libro muy interesante que habría que leer y trabajar aquí. Es un work in progress, pero es hacia un sector público más ligero y más inteligente, más ligero, más rápido, más inteligente, ¿no? Es de febrero del 17. Y lo que ellos plantean es la uberización de la sanidad pública británica. Es decir, que junto a un plantel que tendrá que ser más o menos fijo, porque hay necesidades más o menos permanentes, pues tendrá que haber un montón de gente cada vez más que esté con su app en casa, con su teléfono móvil en casa, y cuando haga falta, porque oye, que ahora hay no sé qué, le llamen y irá, y luego se marchará. Y no estará en plantilla, ¿vale? Estará en la nube. Bueno, y dicen que, por ejemplo, pues que sería posible ahorrarse en la sanidad pública británica en torno a 248.000 puestos de trabajo ya. Bueno, Pricewaterhouse, que hizo ese informe en 2014 donde decía que se crearían no sé cuántos empleos, ha seguido trabajando el tema. Este es un tema muy rico para las consultoras, me imagino que pues, yo creo que es un nicho de empleo que no aparece, ¿no? Toda la gente que vive gracias a esto del Industria 4.0, no sé cuánta es, pero viven bien. Entonces ha seguido trabajando esos temas, ha publicado varias cosas, y lo último que han publicado es para el febrero del 18, es este trabajo. ¿Podrían los robots realmente robarnos los empleos? Y aquí ya no dicen que se van a crear empleos, ¿vale? Aquí dicen otra cosa, no sé por qué lo dirán, porque no tengo muy claro cuál es la metodología que utilizan para buscar datos ni para estimar, por más que lo miro, será un problema mío. Entonces lo que plantean es que, bueno, pues que para 2030 es posible que hay un 30% de empleos actuales que están en riesgo potencial de automatización y un 44% de trabajadores con niveles educativos bajos que tienen riesgo respecto del futuro por la automatización de sus empleos. Bueno, entonces aquí ya apuntan a la posibilidad de que se pierdan empleos. Esto es lo más digno que se ha salido hasta ahora, ¿vale? Pero es interesante ver... Estaba preparado antes de saber qué decía. Es interesante ver que efectivamente esta preocupación existe, y es lo que exista, que va a pasar con el futuro del empleo, y bueno, me ha llamado mucho la atención y me ha interesado mucho que Lanbide plantee esta iniciativa, Futurland, bueno, donde intenta hacer proyecciones de futuro del empleo, ¿no? Creo que es muy difícil, además si diría Marcos Gardoqui se enfadaría mucho con vosotros por agoreros, pero, bueno, y hay proyecciones, bueno, que si las vemos así solamente diríamos, joder, pues esto, nos vamos a tomar unos potes al ojo que esto va bien, ¿no? Va a crear empleo para 2030, aunque es verdad que hay algunos grupos de ocupaciones que pueden perder. Bueno, pero en todo caso, esto es una cuestión que, aunque lo he podido decir muy rápidamente y con un tono así como de sorna, ciertamente hay que estar atentas y atentos a lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, vale, pero eso es lo que se dice. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos muy poco. Sabemos muy poco, primero, porque llevamos muy poco tiempo en este escenario. Y segundo, porque seguramente con esto va a pasar una cosa que, como diré luego, nos ha pasado ya siempre con el empleo, y es que nos gustan más las proyecciones de futuro, eso sí, no las agoreras,
pero sí las positivas, que la investigación dura. O sea, cada vez se hace menos investigación a pie de obra. Eso sí, hacer proyecciones y tal y cual nos encanta, cuando salen bien. Y si no salen bien, pues ya buscaremos una que nos salga bien. Pero lo que sabemos hoy por hoy es muy poco. Entonces, de todo lo que yo he podido ver, seguramente habrá cosas que se me escapan, ¿eh? O sea que no quiero decir que esto agota todo. Bueno, tenemos un primer trabajo de 2015 de Michaels y Greitz, del CPR, que es un centro interesante de investigación. Estiman el impacto de los robots en la productividad y el empleo. Y llegan a la conclusión de que puede ser positivo, ¿vale? De que pueden incrementar la productividad del trabajo, la productividad total y también los empleos. Y que no creen que pueda haber grandes modificaciones de las trabajadas, aunque puede haber, sobre todo los trabajadores de nivel bajo y de nivel medio, pues que pueden verse más amenazados. Es verdad que también dicen que hay un problema para hacer estas estimaciones, y es que, como dicen ahí, eso que he subrayado, no hay estudios empíricos sistemáticos sobre esta cuestión. Entonces, seguimos un poco todavía en el terreno de, aunque ellos han intentado hacer una investigación viendo lo que puede pasar en 14 industrias en 17 países, todavía estamos un poco en la fase de las estimaciones. Un trabajo ya más aplicado es el que hizo Talia Marin en 2014, globalización y el ascenso de los robots. Bueno, y lo que plantea es, he hecho un poco ahí la traducción al castellano, lo que plantea es que en su opinión, frente a lo que se suele decir, la robotización tal y como se está implementando hoy en día, tiene una fuerte posibilidad de sustituir, por supuesto que trabajo no cualificado, pero también trabajo más cualificado. Pensemos en la universidad, por ejemplo, los famosos MOOCs, los cursos abiertos masivos. O sea, ¿para qué tengo que ir yo a tener ahí a las personas 2 horas diciéndoles lo que dice Bauman, no que ha muerto, pero bueno, lo que dice quien sea, si se puede escuchar directamente a ese quien sea explicándolo? ¿Qué pinto yo ahí? ¿Vale? Entonces, a lo mejor la Universidad del País Vasco, las universidades públicas, las primeras se convierte en una especie de UNED, donde de vez en cuando hay alguien ahí que está tutorizando, pero en realidad las clases las da gente que es la que investiga. Que va a ir un tipo ahí a traducir malamente lo que dice la gente que lo investiga, ¿no? Y otra vez volvemos a la posibilidad de que entonces cada docente tengamos nuestra app permanentemente activa y nos llegue pues, la demanda de tutoría de turno y tengamos que responder y nos paguen por tutoría. Y además estará la satisfacción del cliente que te dirá, pues no estoy de acuerdo, como en Uber, ¿no? Y por tanto te puntúan mal y pasará a otra persona. Bueno, tecnología y cualificación, dicen, son sustitutos, no complementarios, y ella cree que la demanda de trabajo cualificado, de hecho, se está ralentizando porque el capital físico, la tecnología, está sustituyendo en este momento a trabajadoras y trabajadores educados. Bueno, pero y ella plantea que se está produciendo lo que ella llama un declive de la prima de capacidad, la skill premium. O sea, hasta ahora, pues eso, la educación, la formación, el tener un doctorado y no sé qué, era una carta de triunfo y esto empieza a no funcionar. Y cree que en buena medida tiene que ver con esto. Yo creo que tiene que ver con más cosas, pero bueno, ella cree que puede tener que ver con esto. Bueno, y el trabajo más serio que se ha hecho es un trabajo muy reciente, de abril 17, que es de Acemoglu y Restrepo. Daron Acemoglu es uno de los economistas más en boga hoy en día, es el coautor de un libro muy famoso, ¿Por qué fracasan los países?, es un tipo muy prestigioso. Ya han hecho un estudio que se resume en este papel del CEPR, que es Robots y empleos, evidencias desde Estados Unidos. Bueno, y lo que plantean básicamente, bueno, se puede leer, todos los links están activos, los he comprobado, se puede leer ahí, y lo que dicen es que según sus investigaciones en Estados Unidos, la introducción de un robot por cada 1000 trabajadores reduce el empleo entre 0,18 y 0,34 puntos porcentuales y reduce los salarios entre un 0,25 y un 0,5%. O sea, eso es lo que están comprobando en Estados Unidos, no es una predicción de futuro. Que un robot nuevo reduce el empleo en 5,6 trabajadores, o sea, es un 0,5, que han ocasionado la pérdida en Estados Unidos entre 360.000 y 670.000 empleos, de una catástrofe, de una creación grande. Dicen que curiosamente, dicen ellos textualmente, lo he traducido textualmente, curiosamente y quizás sorpresivamente no encontramos ganancias positivas de empleo que se compensen en otras ocupaciones o grupos con otro nivel de ocupación. Puede ser una cosa temporal, puede que en el futuro ocurra, es decir, esto no quiere decir que vaya a ser lo del futuro, pero es lo que sabemos. Tampoco hay grandes efectos en el PIB, es decir, que sus cálculos implican un modesto incremento del 0,13% del PIB por incremento de un robot por cada 1000 trabajadores, y consideran que si esto ocurre así, bueno, y en función de algunas proyecciones que ahora vamos a ver de cómo puede evolucionar la robótica en Estados Unidos, pues que para 2025 se pueden perder el 1,76% de los empleos y el 2,6% de los sueldos, por un descenso
relativamente reducido. Bueno, ellos se basan en estas proyecciones de cuáles son los robots industriales que realmente existen en Estados Unidos, cómo han ido evolucionando y qué proyección hay de evolución, pues a partir de dos fuentes, la Boston Consulting Group, que se puede leer el informe allí, o la Federación Internacional de Robótica, que se puede leer la fuente ahí. Vale, eso es lo que sabemos, o sea, lo que se dice, lo que sabemos. Pero claro, también sabemos qué ha venido pasando desde los años 80. Esto lo contó el otro día Tomás. Tomás nos contó que se han producido cambios en nuestros modelos productivos, en nuestros mercados de trabajo, que en principio, y yo me fío mucho de Tomás en eso que dice, pues nos encontramos con que hay tres fenómenos en el mercado de trabajo actual. Uno es menos empleo, otro es un empleo de menor calidad y otro es una segmentación y dualización en el mercado de trabajo, en los empleos. Esto ha ocurrido desde los 80. Bueno, en principio hay que estar atentos y atentos a lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué ha pasado o por qué no ha pasado, ¿no? Bueno, esto yo lo he trabajado mucho, no sé si bien, pero mucho, me he empeñado, ¿no? Y efectivamente, lo que cualquier analista del trabajo, del empleo, puede decir es que desde los años 80 se produce una precarización de la norma social de empleo. Es decir, la normalidad es la precariedad. Si queremos la vulnerabilidad, o la inestabilidad, o la no estabilidad, esa es la normalidad. Yo suelo poner esta pregunta siempre, ¿no? O sea, que una institución como el Eustat, cuando hace la encuesta continua de población en relación con la actividad, se vea necesario meter esta pregunta, que es: ¿realizó durante la semana pasada alguna actividad o trabajo remunerado, por muy pequeño que esté fuera, al menos una hora en la semana y de cualquier tipo, costura, clases particulares, incluso los considerados como chapuzas? Quiere decir que esta realidad es una realidad que importa. No se preguntan cosas que no importan. Eso quiere decir que hay una realidad ahí de precarización, de empleo informalizado, bueno, pues que existe y que empieza a ser consistente, tanto que debe ser captada por los estudios públicos, ¿no? Y tenemos también pues, un estudio muy serio y muy potente que hicieron en el 97 para la OCDE, Martín Carnoy y Manuel Castells, titulado Flexibilidad Sostenible, un estudio prospectivo sobre el trabajo, la familia, la sociedad y la era de la información, donde después de un trabajo, es el del 97, ¿no? Aquí hemos hablado de Industria 4.0, pero después de un trabajo muy profundo de qué estaba pasando con eso que se llamaba la sociedad de la información, etc., concluían así, decían, lo que emerge de nuestro análisis es la visión de una economía extraordinariamente dinámica, flexible y productiva, junto con una sociedad inestable y frágil y una creciente inseguridad individual. Yo, hoy por hoy, me parece que es uno de los diagnósticos que mejor explican cómo estamos y que tal vez habría que tener en cuenta que puede explicar cómo vamos a estar, ¿vale? A mí me sigue convenciendo este diagnóstico. Por cierto, aunque estamos así, aunque hoy estemos así, o aunque a finales de los 90 estábamos así, en los 80, que es cuando empieza este cambio, después de la crisis del 73, del modelo productivo, etc., pues otra vez proliferaron los diagnósticos maravillosistas sobre lo que el futuro del trabajo, ¿vale? No cito los más impresentables, o sea, los de la gente que eran muy del sistema, ¿no? No, pero incluso gente con muy buena voluntad y con muchas ganas de que el mundo del empleo ciertamente fuera como ellos decían, como Piore y Isabel, publicaron en el 80 y tantos un libro que es un clásico de la sociología del trabajo, La segunda ruptura industrial, donde en un momento en el que había todo tipo de diagnósticos, se hablaba de la sociedad activa, de la sociedad de servicios, de la sociedad de conocimiento, de la sociedad tecnotrónica, de la sociedad interconectada, de la sociedad telemática, de la sociedad del ocio, de la postcapitalista, de la interactiva, de la multimedia, de la digital, de la postindustrial. O sea, todo esto era... Y detrás de cada denominación hay un montón de libros y artículos, Bueno, y luego se habla de sociedad de la información, que es un poco la que en aquel momento funcionaba más, ¿no? Bueno, pues Piore y Isabel decían, estamos ante una segunda ruptura industrial. La primera fue la revolución industrial del 18-19, y ahora estamos ante una segunda ruptura industrial que va a hacer que la fabricación en masa se sustituya por la especialización flexible. Y merece la pena leer lo que ellos escribían en una parte del libro. La especialización flexible, esta nueva segunda ruptura industrial, permite albergar esperanzas de que mejorarán a largo plazo las condiciones de trabajo. La extrema división del trabajo de la producción en serie hace rutinario el trabajo y, por lo tanto, lo trivializa hasta tal punto que a menudo degrada a las personas que lo realizan. En cambio, la especialización flexible se basa en la colaboración
y los frecuentes cambios en el proceso de producción priman las cualificaciones artesanales, el saber hacer, el detalle, lo que no es intercambiable. Así pues, aumenta la participación intelectual del obrero en el proceso de trabajo y reaviva su papel. Por otra parte, la producción artesanal depende de la solidaridad y del sentido comunitario. Dadas estas condiciones de trabajo de la producción artesanal, existen argumentos para preferirla a la producción en serie, independientemente del lugar que se asigne a los sindicatos dentro del sistema. Lo que él decía es, dejamos atrás la artesanía, el artesanado preindustrial, para ser obreras y obreros industriales, sobre todo obreros. Bueno, pues ahora podemos ser artesanos postindustriales, gracias a la nueva tecnología, ¿no? Que es una gozada. Esto suena mucho a lo que se dice ahora también, ¿vale? Suena mucho. Vale, ¿por qué se produjo ese cambio? Vamos ya enseguida dentro de la renta básica ya para ir avanzando rápido. No sé si alguien quiere que paremos en algún momento para cuestionar, para matizar lo que sea, lo hacemos, pero bueno, yo sigo la marcha siguiendo lo que han dicho. Bueno, podemos preguntarnos, a ver, pero ¿por qué se produjo, o sea, por qué en principio esa especialización flexible se tornó o se trocó al final precarización o vulnerabilidad? ¿Por qué? Bueno, pues hay quien dice, mira, es que hay una cosa que no contaba, con la que no contaban Piori Isabel y otra gente, que es pues, la globalización. La globalización nos ha hundido las proyecciones de futuro, ¿no? Entonces, Ralph Dahrendorf, en los años 90, dice, mira, estamos en un mundo globalizado y vamos a tener que elegir entre tres objetivos sociales, entre tres grandes valores, y es un trilema. O sea, solo podemos tener dos. Tenemos que elegir entre crecimiento, cohesión social y libertad política. Y podemos ser Singapur, que tienen crecimiento y cohesión social, pero no hay libertad política. O podemos ser India, que tiene cohesión social y libertad política, pero ahora parece que algo más de crecimiento muy desigual, pero en aquel momento no tenía crecimiento. O podemos ser Estados Unidos, que tiene crecimiento y libertad política, pero no hay cohesión social. Pero no podemos tener las tres cosas, ¿vale? Imposible, por la globalización. Un poco en esta misma línea, Danny Rodrik, en los 2000, 2011, publica su famoso libro La paradoja de la globalización y plantea su trilema de la economía mundial, ¿no? Dice, pues, un poco lo mismo, ¿no? Podemos tener un mundo hiperglobalizado, hiperconectado, podemos tener naciones-estado que operen como tales y podemos tener políticas democráticas, pero tenemos que elegir dos de tres. Las tres son imposibles. Si queremos mucha globalización y nación-estado, pues tenemos que ir a lo que él llama la camisa de fuerza dorada. Es decir, tiene que haber estados que apliquen, ¿qué? Pues la troika. ¿Cómo que la gente pide referéndum? Venga, hombre, por favor, cambiamos la Constitución y punto, y hay un techo de endeudamiento, se acabó. O sea, nada de tonterías, que no se puede jugar a esas cosas. Si queremos tener hiperglobalización y política democrática, ya podemos ir acabando con la nación-estado. O sea, hay que ir a una gobernanza global, pero si los estados, si no, van a tener que responder a necesidades a corto plazo de sus electores, y esto va a ser un desastre. Y si queremos nación-estado, o sea, que haya una escala de decisión estatal y política democrática, hay que volver un poco al compromiso de Bretton Woods, es decir, hay que desmontar la globalización en caso de que esto sea posible. Mi hipótesis, aunque la globalización genera una ventana de oportunidad para que pasen cosas, en realidad esto es como... O sea, había gente que tenía ganas de hacer algunas cosas y aprovechar la globalización. Yo creo que en el fondo lo que tenemos en nuestras sociedades occidentales a partir de los años 80 es, como dice Przeworski, una revancha. O sea, una revancha. Przeworski, que es un sociólogo y politólogo polaco que lleva toda su vida trabajando en la London School of Economics, publicó en el 85 un libro muy interesante, Capitalismo y Socialdemocracia, y él decía, el periodo actual, de los 80, es el primero desde los años 20 en que los propietarios del capital han rechazado abiertamente un compromiso que implica la influencia pública sobre las inversiones y la redistribución de la renta. Por primera vez desde hace varias décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, la derecha tiene su propio proyecto histórico, liberar la acumulación de todas las trabas que le impuso la democracia. Unos años después, Roland Serborn, otro sociólogo noruego, escandinavo muy importante en el mundo de la sociología europea, publicaba un articulito y decía, la dinámica económica del capitalismo actual aparece acompañada por una reorganización político-social conservadora, como una revancha contra los avances culturales, políticos y sindicales de la izquierda en los años 60 y 70. Y por último, en 2005, David Harvey, en un libro bastante interesante, Breve Historia del Neoliberalismo, decía, la neoliberalización del mundo fue, desde su mismo comienzo, un proyecto para lograr la restauración del poder de clase.
Por tanto, diríamos, no es la tecnología, es la política. ¿Vale? Aquí lo que hay por detrás de todo esto es política. ¿Y qué es lo que hay? Pues básicamente lo que hay es, como dice Marco Rebelli en un librito muy chulo, reciente, que el paradigma igualitario con el que salimos después de la Segunda Guerra Mundial se ha hundido. Se ha roto. Hay gente que ha desertado de la igualdad. Y la igualdad, como dice él, ha dejado de ser una virtud. Claro, cuando hablamos de igualdad hablamos de cosas muy importantes. Y luego lo retomaré cuando hablemos de la renta básica. O sea, hablamos de esto. O sea, lo que se está echando por la borda es esto. Es aquello que en Gran Bretaña empezaron a pergeñar en plena guerra mundial. No sé si habéis visto la película Dunkerque. Dunkerque nos habla de ese momento dramático en la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército británico está retrocediendo en Europa, y al final están en las playas de Dunkerque, casi están viendo Gran Bretaña y están queriendo salir por patas de Europa porque el ejército alemán los está matando, los va a tirar al mar, y están queriendo salir de ahí por patas. Es justamente el año 41-42. Entonces, están queriendo escaparse de allí. Y dicen, bueno, tenemos que ir además, ¿por qué? Porque en cuanto los alemanes lleguen a las playas de Dunkerque van a invadir Gran Bretaña, ¿no? Entonces, están queriendo salir de ahí por patas. Sabéis la gesta heroica de cómo la gente con sus barquitos, sus barquichuelas, pues fue, y es histórico además, ¿no? Y rescataron a muchísimos soldados, porque los grandes barcos eran bombardeados, eran hundidos por los submarinos y tal, alemanes y tal, ¿no? Bueno, pues en ese mismo momento, cuando estaban esperando una invasión, vete a saber qué, joder, se le ocurrió a alguien, o a veces decimos las instituciones no funcionan, y digo a veces, pues no sé, a veces sí, por lo menos, mira, yo que recordamos a Rieta, pues habría que decirlo también, ¿no? Las políticas de lucha contra la pobreza en Euskadi surgieron porque hubo gente en las instituciones que las impulsaron, ¿no? Bueno, pues había gente que en el Parlamento británico en el año 42 estaban pensando, y un poco antes incluso, cuando salgamos de la guerra, si salimos, ¿qué país queremos? Y estaban planteando lo que fue el estado de bienestar de Beveridge, el más clásico, con un libro, con un informe que su título es no vendería nada en las librerías porque es horroroso, Seguridad Social y Servicios Aliados o Relacionados, un título pésimo, digamos, no sé. Bueno, pero es muy interesante, lo que ellos buscaban es, decían, el plan de seguridad social aspira a eliminar la necesidad en cualquier circunstancia de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba. Y al final decía, las políticas sociales tienen que ser un medio de conseguir la liberación de la necesidad. ¿Por qué? Y lo veremos luego con el tema de la renta básica. Porque si hay necesidad, no hay libertad. Y esta es la mayor y desgraciada mentira que nos cuenta el sistema en el que vivimos. Y que solo se lo aplica a las personas más pobres. O sea, a los pobres hay que apretarles, porque si no, se apoltronan. A los ricos no pasa nada. Porque estos tienen otra especie de calidad, ¿no? Son capaces de, incluso aunque puedan abandonarse a los placeres, siempre estarán buscando nuevos retos y tal. A los pobres no son de fiar. El pobre, en cuanto se apoltrona, bueno, pues no. Como vamos a ver luego, lo que nos dice la psicología social es que la necesidad genera un efecto túnel que solo te lleva a pensar en cómo carajo sales de la necesidad, como sea. Pero bueno, vemos luego. Bueno, pues eso es lo que está en juego, ¿no? No sé si habéis visto el espíritu del 45. De Ken Loach. Yo creo que habría que verlo siempre, en las escuelas y en todos los sitios, ¿no? Se puede ver además ahí. O sea, en el 45 hubo un espíritu que estaba en Gran Bretaña y que fue pasando a otros lugares de Europa y del mundo, incluso a Estados Unidos. Y Tony Judd, bueno, algo mal hay que leer también de Tony Judd, hay que leer muchas cosas, en fin, ya sé que además hay que trabajar y limpiar la casa y todo eso. Pero bueno, sobre el olvidado siglo XX, Tony Judd dice, gracias a medio siglo de prosperidad y estabilidad, en Occidente hemos olvidado el trauma social y político que representa la inseguridad económica de las masas. Y en consecuencia no recordamos las razones que llevaron en primer término a la creación de los estados del bienestar de los que hoy disfrutamos. Y eso es lo que está hoy en riesgo. O sea, nos hemos olvidado de lo que supone la inseguridad de masas. Y confiar, con eso termino lo de la interpretación y entramos a renta básica todo correr. Confiar en que la técnica nos va a ahorrar reflexiones y problemas éticos es una falacia. En un año tan atrasado en el tiempo y en un país todavía más atrasado en el tiempo como era España, como es el año 63, Manuel Sacristán, que algún día habría que recuperar todas sus obras, discutirlas, reverlas, un viejo comunista catalán, que fue el primero que introdujo en el comunismo con poco éxito español el tema del pacifismo, del feminismo, del ecologismo y tal,
fundador de la revista Mientras Tanto, que es una revista de referencia en el pensamiento crítico en el Estado español, escribía esto. Decía, las técnicas de automatización pueden terminar a la larga, incluso en nuestra sociedad de mercado capitalista, con la necesidad de grandes masas sujetas al trabajo mecánico por la contradicción del mercado. O sea, la tecnología tiene capacidades muchísimas. Dice, pero también aquí puede observarse que no es la técnica el motor del cambio. Y puede darse una solución irracional, que sería la siguiente. Quedan liberadas enormes energías humanas que no tienen ya aplicación al trabajo mecánico y que por tanto solo pueden desarrollarse económica y racionalmente accediendo al trabajo creador, a la administración de la sociedad, a la política, a lo que sea. Pero esta dirección comunitaria está en contradicción con la estructura del dominio de clase que es propio de la sociedad en que vivimos. Yo lo siento mucho y soy muy antiguo, me lo perdonaréis, pero estamos en esas. ¿Vale? No hay industria 4.0 ni capacidad tecnológica que nos libere de la discusión del dominio político y el dominio social en nuestras sociedades. Y de qué sociedad queremos y al servicio de quién o de quiénes. Bueno, y con esto, rápidamente, renta básica universal. Para las 8 he terminado, ¿vale? No, pero creo que es. No, hasta que no nos pongas a correr. Sí, vale, entonces, a ver, la renta básica universal. Bueno, sabemos lo que es, ¿vale? No es la renta de garantía de ingresos, muy digna y muy interesante que tenemos aquí. Es un ingreso, esta es la definición que da la red renta básica, que es la definición que da la BIEN, la Basic Income Earth Network, la red mundial de renta básica. Por renta básica universal se entenderá un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos o residentes legales en su territorio, de forma individual e incondicional, independientemente de su forma de convivencia, de sus demás fuentes de renta, de su participación pasada o presente en el mercado de trabajo. Esto es, tanto si quiere trabajar como si no. Su cuantía debe ser suficiente para cubrir unas mínimas necesidades básicas del individuo. Información sobre la red de renta básica está haciendo un trabajo interesantísimo en España sobre esta cuestión. Hay cantidad de información, hay libros completos que podemos leer, si entramos en la renta básica hay cantidad de información, hay cantidad de lecturas que podemos hacer, hay la tira de cosas. Es interesantísimo si queremos profundizar críticamente, también hay muchas discusiones, críticas incluso. Bueno, hay argumentos contra la renta básica universal, hay argumentos en contra de los argumentos en contra de la renta básica universal. Bueno, el debate está servido, ¿vale? Para el que no quiera leer, hasta hay un debate televisado en espacio público, en Público Televisión, muy interesante, donde se discutían distintas propuestas, la renta de garantía, la renta básica y el trabajo garantizado. Bueno, pues hay de todo. Bueno, hay más incluso. Vale. Bueno, a mí me suele gustar, y Manu ya me ha oído hablar de esto cuando discutimos en EAPN, que cuando abordamos la cuestión de la renta básica en general, cuando abordamos cualquier problema social, a mí siempre me gusta que intentemos hacer metodológicamente una diferenciación entre la renta básica en este caso como un proble-qué o como un proble-cómo. Si nos preguntamos, si nos planteamos la deseabilidad de una medida, de una política social, de una medida la que sea, estamos discutiendo del proble-qué, del qué, ¿vale? del sentido profundo de la cuestión, ¿no? Y cuando nos preguntamos por la viabilidad, estamos discutiendo sobre el proble-cómo, sobre el cómo. Puede que estemos de acuerdo con, en este caso, la renta básica, pero digamos, pero es inviable. Puede ocurrir. Me extrañaría, pero puede ocurrir. Pero muchas veces, cuando alguien dice, no es viable, el problema es que no estás de acuerdo, que me parece muy legítimo. ¿Vale? Entonces, intentar hacer esta separación, ¿no? O sea, es deseable, porque puede haber razones para decir, no es deseable, y vamos a ver que hay algunas, y luego saldrán seguramente, ¿no? Pero diferenciemos entre si es deseable y si es viable. Porque puede ser viable y no deseable, deseable y no viable. O no deseable y no viable, o deseable y viable. Empiezo por lo segundo. Suelo empezar por lo primero, pero empiezo por lo segundo. Viabilidad. Pues no me voy a detener mucho, por muchas razones. Primero, porque creo que no sé si soy capaz de explicarlo. Yo no soy economista, ni experto en Hacienda, ni en fiscalidad, y no sé si aquí lo somos, ni si es lo que más interesa. Solo puedo decir que la gente que defiende la renta básica en el Estado español han hecho un esfuerzo enorme por
justificar su viabilidad. Lo han hecho, o sea, no es una cuestión a humo de paja. Luego, seguramente, si entra una persona experta en fiscalidad o lo que sea, dirá esto, no sé qué, no sé cuántos. Existe un modelo de financiación de renta básica que ellos dicen técnicamente factible y políticamente no inerte para Cataluña, fue la primera simulación que se hizo. Cuando digo simulación, no es una invención, es coger, en el caso de Cataluña, casi toda la base de IRPF de Cataluña y trabajar con esa base. ¿Vale? Trabaja con datos reales, por tanto. Bueno, y les salía la posibilidad de financiar una renta básica de 7.968 euros anuales para todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, residentes acreditados, mayores de 18 años, y una quinta parte de esos euros para los menores de esa edad. Bueno, lo explican allí. Vale. Se ha hecho también una simulación para el conjunto del Estado español, para el Reino de España, como le gusta decir a Dani Raventós. ¿Vale? Se ha hecho una simulación también para el Estado español. Bueno, y se ha hecho una simulación para Guipúzcoa. Cuando estaba Euskal Herria Bildu en la Diputación de Guipúzcoa, pues ofreció, anonimizada lógicamente, la base de IRPF, y sale esto. Y quiero llamar la atención sobre esto, ¿vale? Se trata de trabajar con datos reales de IRPF. Ya sabemos que no toda la riqueza está en el IRPF. Hay un montón de riqueza que no está en IRPF. O sea, alguna está en otros sitios y otra no sabemos dónde está, ¿vale? Pero solo se trabaja con eso. O sea, que si incluso nos planteáramos políticas serias de combatir el fraude fiscal, el tema de esta semana salía, la semana pasada, datos de lo que están pagando las grandes multinacionales en el mundo. La fiscalidad de la multinacional está bajando. Lo decía, me parece que era de Financial Times, o sea, lo decía Economy, o sea, ya no lo dice, o sea, que es la leche, ¿no? Que es la leche, que es terrible. Pero bueno, ni siquiera se entra en eso, ¿eh? No se dice, si sacamos de aquí más y no sé qué, no, con lo que hay. Y para el caso de Guipúzcoa también salía, pues 7.900 euros anuales y 1.500 para los menores de 18 años. Básicamente es su operativo técnico, que insisto, yo ahí me pierdo, no sé si hay otra posibilidad. Lo que ellos plantean es una reforma en el IRPF con un tipo impositivo único del 49,57%. Se eliminarían todas las reducciones por planes de pensiones, rendimientos de trabajo, de cuota, etc. Bueno, y con esto, con una cuota única, con un tipo único, perdón, del 49,57, ellos les salen las cuentas. Si entráramos en las propuestas, que no lo vamos a hacer, no creo, si queréis lo hacemos, ellos luego hacen un cálculo de cuánta gente es perdedora neta y ganadora neta con esta actuación. Y la inmensa mayoría de la población es ganadora neta, ¿vale? Sale ganando. Hay unos pocos que son perdedores netos, los que están por encima ya del decil superior o del decil superior, ¿no? 90% de ganancias y tal. Bueno, y claro, pensemos en el contexto en el que estamos discutiendo, ¿no? Estamos discutiendo de una renta básica universal o de la posibilidad en un contexto que es el siguiente. Es un contexto en el que la riqueza en el mundo, o sea, no discutimos en un contexto de escasez, sino de una riqueza abismal, como nunca ha habido en el mundo. En un libro muy interesante, de hace 4 años o así, El problema de los supermillonarios, de 2 canadienses, McGuey y Brooks, pues he cogido algunas cosas de lo que dicen en el libro. Dicen, por ejemplo, mire, vamos a hacer un experimento mental. Imaginémonos que ganamos 1 libra, 1 euro por segundo, que es ganar. Hay días que no gano tanto, ¿vale? Ganar 1 euro por segundo. Dice, pasado 1 minuto tienes 60 euros. En 1 hora 3.600 euros. Dice, y a ese ritmo tardarías 12 días en convertirte en millonario. ¿Cuánto tardarías en convertirte en 1.000 millonario a ese ritmo? 1 euro por segundo. 32 años. Dice, solo ese ejercicio nos indica la brutalidad económica del mundo en el que vivimos, donde hay 1.000 millonarios. O sea, ¿cómo puede alguien ser 1.000 millonario con lo que cuesta hacerse 1.000 millonario? ¿Cómo puede ser, no? Y otro experimento mental. ¿Cuánto tardaría Bill Gates en contar sus 53.000 millones de dólares? Si contara $1 por segundo, contara día y noche sin parar, tardaría 1.680 años en contarlo. También se puede mirar de otra perspectiva, ¿no? Si Bill Gates hubiera comenzado a contar su fortuna a ese ritmo en el año 330 de la era cristiana, estaría terminando justo ahora. Digo esto porque a veces, es que si hacemos una cosa no sé qué, la economía, a ver, ¿dónde estamos, no?
seguramente todas y todos conoceremos el famoso desfile de los gigantes de Jean Pen. Jean Pen era un economista holandés que en el año 71 publicó un libro muy interesante, La distribución de la renta, y él, para ver cómo estaba la distribución de la renta en Gran Bretaña, en aquel momento lo imagina así, ¿no? Luego lo ha aplicado. Por ejemplo, David Schweiker, cuando publicó lo de capitalismo, bueno, un libro que publicó Salterres, más allá del capitalismo, también lo utiliza, mucha gente lo utiliza, ¿no? Él dice, imaginémonos la siguiente simulación, ¿no? Supongamos, bueno, yo luego esto lo he utilizado, lo he preparado utilizando una presentación, bueno, una explicación que hace un docente de la Universidad Ramon Llull, que cito ahí para no apuntarme yo cosas que no son mías. Dice, supongamos que toda la población adulta de un país capitalista desfila delante de nosotros durante una hora. En orden ascendente de ingresos, pero los ingresos los vamos a sustituir por alturas, ¿vale? Entonces los más pequeños primero y los más grandes después. Imaginemos que la altura de la gente es proporcional a sus ingresos anuales. Mides aquello que tienes como ingreso anual, solo ingresos, ¿eh? No es toda la riqueza. Dice, y convengamos en que una persona con ingreso promedio mediría 1,70. ¿Vale? 1,70 es la renta media, estatura media. Dice, bueno, los primeros en pasar delante serían los endeudados, tanto particulares como empresas con pérdidas. Serían invisibles, van bajo tierra. Luego vendrían los desempleados, los trabajadores pobres, que serían enanos. Están aquí. Después de media hora, esto lo vamos a hacer en una hora, ¿eh? Después de media hora de estar pasando gente ante nuestros ojos, la altura de los que desfilan solo nos llegaría hasta la cintura. Todavía miden, están por aquí, no han llegado a la media. Se tarda casi 45 minutos antes de que empiecen a pasar ante nosotros personas de tamaño normal. O sea, de una hora, 45 minutos han pasado gente que está por debajo de la media. Solo entonces, en los minutos finales, llega el turno de los gigantes. A falta de 6 minutos para el final del desfile, la altura de los que desfilan alcanza los 3,5 metros de altura, casi como yo, ¿vale? Dice, a medida que se acerca al final, la altura se dispara. Vas a tener unos ejemplos, pero claro, ya muy al final. Vas a tener unos ejemplos cercanos en aquel momento. Es decir, el salario de Botín, no su patrimonio, que sería mayor todavía, sin su salario, le haría tener una altura de 250 metros. César Alierta tendría 1 kilómetro y Cristiano Ronaldo 3 kilómetros. Le parecería poco, además. Bueno, podríamos seguir con esto. O sea, si algo no tiene el mundo de hoy, es un problema de riqueza. Si algo no tiene el mundo de hoy, es un problema de riqueza. Y además hemos roto todas las lógicas del enriquecimiento, ¿no? Otra vez otro dato que dan McQuay y Brooks, Rockefeller, que era, en fin, el paradigma, el epítome de rico, ¿no? Pues tenía unos ingresos, dice, asombrosamente grandes, de 1,25 millones de dólares, unos 30 millones de dólares de hoy. 7.000 veces más que el sueldo medio de la época. Y en cambio, John Paulson, un gestor de fondos de alto riesgo, tenía 80.000 veces el sueldo medio de Estados Unidos. O sea, es que ni siquiera en términos de riqueza, o sea, nunca ha sido así el mundo. Bueno. No quería seguir con esto, pero es que me caliento. Bien. Esto es un informe sobre la riqueza en Europa que hace un banco de inversiones, el Julius Baer, donde tengo yo mis fondos, por cierto, y se dedican a gestionar fondos privados de inversión. Bueno, pues durante la crisis, entre 2007 y 2013, cualquiera diría que Europa se ha tenido que empobrecer. Bueno, pues Europa se ha empobrecido respecto de la riqueza pública, las administraciones se han empobrecido, hemos tenido que rescatar bancos y tal y cual, incluso igual alguna familia y todo hemos rescatado, no lo sé. Pero la riqueza privada en Europa aumentó en pasó de 54,5 billones, es trillón, pero es el trillón europeo, ¿vale? 54,5 billones de euros en 2007 a 56 billones de euros. O sea, 1,5 billones de euros más durante la crisis, de riqueza privada. Es un banco de inversiones, no es comisiones obreras, ¿vale? ¿Quién dice esto? Y la proyección que hacían era que con un pequeño descenso al principio de la crisis, de 54,5 billones se pasó a 56, y sus previsiones son que para el 2020 la riqueza privada en Europa sea de 79 billones de euros. Que la realidad están los bolsillos de la gente, los bolsillos, las carteras de inversión, las donde sea, no la riqueza que está en las administraciones. Si fuéramos a datos que da Piketty y otra gente, vemos que está produciendo una diferenciación entre riqueza privada y pública.
la riqueza privada está creciendo mucho y la pública, en cambio, no, de las administraciones. Bueno, es acumulación por desposesión pura y dura, pero bueno. Alguien podría decir, bueno, pero si lo tienen será porque se lo ganan. Pues tampoco es verdad. Yo a veces pongo un ejemplo que es muy cutre y lo siento, y se puede discutir, ¿eh? Cuando la gente en clase hablando de estas cosas dice, joder, pero oye, tal, la gente se lo gana, ¿no? Digo, a ver, tú imagínate a Messi o a Ronaldo o a alguno de las figuras del Athletic, Messi o Ronaldo, jugando en lugar de en Barcelona o en Madrid, en el Fallujah Club de Fútbol o en la ciudad siria de no sé dónde, ¿no? ¿Qué productividad tendría Ronaldo o Messi en ese hábitat? Pues, el primer día que salía le pegaban un tiro, un francotirador, o pisaba una mina antipersona y perdía una pierna. O sea, ¿cuánto de la productividad de una persona, si suponemos que el sueldo que a mí me dan en la universidad tiene que ver con mi productividad, no creo que se vuelva loca la UPV y diga, vamos a pagar más a Zubero de lo que produce, ¿no? Entonces, incluso si descontamos todo lo que sea, ¿no? Reproducción, plusvalía, lo que nos dé la gana, ¿no? Si supone que lo que me pagan es por lo que produzco, ¿cuánto de lo que yo produzco me lo gano yo? Pero yo. O sea, como si fuera un individuo jovesiano, loquiano, autónomo, ¿cuánto produzco yo? Yo les suelo decir, mira, para que Messi sea tan productivo hace falta, primero, que juegue con otras 10 personas, con él, contra otros 11, con 3 árbitros, con miles de personas mirándole, con televisiones que no sé qué, o sea, vamos ampliando el círculo y te das cuenta de que la productividad de una persona nunca es de esa persona. O sea, el grueso de lo que producimos lo hacemos por factores sociales, por la suerte de que estamos donde estamos, porque hay instituciones que funcionan, porque hay seguridad ciudadana, porque hay seguridad jurídica, porque hay una herencia que hemos ido recibiendo de generaciones anteriores que han trabajado, que han producido, que han sufrido, que no sé qué. Pero como hemos acabado con el paradigma igualitario, decidimos que lo que yo gano es mío. Y es mío porque me lo he ganado yo. Es muy interesante entrar en esa revista, en un número de la revista, la Boston Review, del año 2001 creo que es, sí, creo que es 2002. Del 2001. Pues 2000 entonces. Claro, si hay alguna sociedad reacia a esto de la renta básica, o sea, de pagar a la gente para no trabajar, es la norteamericana, la estadounidense. Bueno, pues Philip Van Parix, que es el tipo que está ahí con esa pinta cutre de barbilla y tal, que parece un San Francisco venido a menos, que es el gran defensor de la renta básica y tal, fue a un debate a la Universidad de Boston, estaban discutiendo sobre esto con otra gente de por allá, y Herbert Simon, que es un economista, premio Nobel de Economía norteamericano, pues dijo, joder, ahora que lo pienso, pues va a tener razón este fulano, de que efectivamente tenemos que cambiar algunos chips, ¿no? Y él decía, ¿no? ¿Cuánto de la productividad de una persona, de un país, se puede explicar por razones no contextuales? Y él venía a decir, pues poco más del 10%, en el mejor de los casos. O sea, hasta el 90% de la productividad de una persona depende de su entorno social. Yo decía, bueno, pues, en fin, hasta poner un impuesto del 70% ya sería poco, sería regalarle mucho, ¿eh? Le estamos regalando un 20%, ¿eh? O sea, bueno, es interesante entrar en ese debate porque nos damos cuenta de cómo funcionamos, ¿no? O es interesante pues, seguir, animar y esperar que siga por esta línea pues gente como Mariana Mazzucato, cuando se atreve, frente a todo este discurso antiestatal, antipúblico en el que vivimos, a publicar un libro maravilloso como El Estado Emprendedor, donde dice, a ver, o sea, quien realmente innova y sigue innovando y quien realmente salva el mundo y salva a las familias, salva a las empresas, es el Estado, es lo público. Otra cosa es que luego hay gente que se aprovecha. Hay gente gorrona en todos los sitios. Lo malo es que aquí los gorrones, encima les aplaudimos y les reímos la gracia. O sea, un gorrón normalmente le echas por ahí. Quien se cuela, le dices, oye, tú no te cueles, ¿no? Aquí se nos están colando todo el rato, gente que se aprovecha. Gente que no tiene una gran idea. Tu gran idea es acumular por desposesión. Bueno. Tendríamos que recuperar un discurso en esta dirección. Vale. Entonces, yo creo que es viable la renta básica universal. Económicamente creo que es viable y técnicamente, por lo que yo he visto, creo que es fácil de aplicar. ¿Vale? Luego hablamos de ello si queréis. Ahora, la deseabilidad. ¿Cuáles son las críticas normativas que suelen dirigirse a la renta básica universal? Esto lo he recogido de la tesis doctoral de Dani Raventós, cuando todavía no hablaba de renta básica, sino de renta de salario ciudadano garantizado. Bueno, pues que incentivará la pereza, que no terminará con la visión sexual del trabajo,
que permitirá que los que no contribuyan al producto social se lleven una parte. San Pablo decía, ¿no? Quien no quiera trabajar, que no coma. Que algunos beneficiarios no sabrán qué hacer con el tiempo libre, que algunos trabajos remunerados no querrán ser hechos por nadie. Una catástrofe, por esto. Debe querer ser catedrático de universidad. Que la renta básica consolida la dualización, que solo está pensada para países ricos, que al desligarlo del trabajo, que las virtudes del trabajo desaparecen. A ver, la renta básica sirve para lo que sirve, que es para garantizar que no hay pobres. Por tanto, para garantizar una posición social de no pobreza, y no sirve para otras cosas. No soluciona la división sexual del trabajo, ni los problemas de las migraciones, eso habrá que hacerlo por otras políticas, ¿vale? Pero entonces las grandes cuestiones son cuestiones de carácter normativo, moral, ¿no? O sea, la gente no va a saber qué hacer con el tiempo libre, se va a echar a la bebida, y además es injusto que alguien que no colabora cobre. Yo no sé si hemos aprendido algo del 8 de marzo, pero me da la impresión de que no. O sea, yo lo siento mucho, lo discutía hoy justamente con unas alumnas, es decir, yo lo lamento mucho, pero me parece que como no os pongáis las pilas y no las pongáis, el lacito lo vamos a llevar todos los años, pero no hemos aprendido nada. O sea, ¿qué quiere decir si nosotras paramos, se para el mundo? Pues quiere decir que tenemos una aproximación muy estrecha a lo que es la construcción de riqueza social, pero muy estrecha. O sea, al final es lo de la base sumergida del iceberg que decía María Ángeles Durán. O sea, solo es productivo esto que está aquí. Y lo demás no es productivo, no contribuye a una sociedad sana, cohesionada. Un libro maravilloso para esta Semana Santa. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? De Catherine Marsal, una periodista de economía sueca. Claro, cuando Adam Smith dice ¿cómo funcionan las sociedades? Pues por el interés. No esperes recibir tu carne, tu pan o tu cerveza de la benevolencia del tabernero, del panadero o del carnicero, sino de su interés. Entonces, claro, Adam Smith iba al mercado, cogía su pan, su cerveza y su carne, luego volvía de espaldas, por lo visto, a casa, tiraba para atrás eso, y cuando se daba la vuelta estaba ya preparado. Claro, y no era consciente de que quien le preparaba la cena era su madre viuda, y cuando murió su madre viuda, una prima soltera que estuvo toda la vida al servicio de Adam Smith. Entonces, a mí esos discursos de que quien no contribuye, que no cobre, ya me empiezan a enfadar mucho. Porque normalmente lo dice la gente que menos contribuye, y la gente que más daño hace con su supuesta contribución. Yo prefiero mucha más gente haciendo mediación intercultural, educación social y no sé qué, que otro modelo de iPhone y otro futbolista de élite que venga al Atlético, no sé qué, no sé cuánto. O sea, me da por saco todo eso. Creo que no aporta nada a una sociedad sana. Y perdón que lo diga de una manera tan brusca y tan brutal. Y tenemos que empezar a pensar más en una sociedad en la que el cuidado reproductivo, la dureza del cuidado que dice Tronto, sea fundamental. Y que midamos nuestra sociedad por eso. No por el PIB, sino por el tema del cuidado, ¿no? Igual nos va mejor un poco, pero bueno. Entonces yo no me creo esto de que no contribuya. Aquí contribuye mucha gente, muchísima gente, o sea que la invisibilizamos. Luego, creo que es fundamental la renta básica para acabar con las grandes desigualdades. No digo con toda la desigualdad, esto hace falta, son las grandes desigualdades. Y hoy hay un debate muy interesante que está llegando a las políticas sociales, que habrá que hacer algún día, en serio, que es, ¿importa de verdad la desigualdad? Lo que importa es la pobreza. Harry Frankfurt, que es un filósofo norteamericano muy interesante, pues él dice, ¿no?, que desde el punto de vista moral, la igualdad no es importante. Lo importante es que la gente tenga lo suficiente, ¿no? Bueno, no quiero detenerme en esto, luego entramos. Yo creo que se equivoca. O sea, es muy importante igualar las posiciones en las sociedades. O sea, la desigualdad es cancerígena en una sociedad. Porque al final, el problema de la desigualdad económica no es tanto, que también, la cuestión económica. Es que cuando alguien tiene tantísimo económicamente, ya no, el problema no es que compre muchas cosas, es que compra influencia, compra poder, tiene más capacidad de decir cómo tienen que funcionar las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que la renta básica podría contribuir, aunque parece que es una medida para acabar con la pobreza simplemente, sitúa a la gente en una posición que le permite negociar. Por ejemplo, negociar condiciones de trabajo, decir no a muchas cosas, negociar autonomía en las parejas que no funcionan, decir no, yo contigo no estoy, me voy, porque tengo recursos básicos. O sea, permite una posición
un estatus cívico que no se consigue de otras maneras, ¿no? Bueno, yo creo que esto también habría que darle una vuelta, ¿no? Luego, claro, es que la gente pues no va a trabajar si se le paga y tal. Otro libro muy interesante, Escasez, que por otra parte no hace más que recordar algo que repetimos a veces, ¿no? Primero vivir y luego filosofar. O sea, es mentira que a una persona, si la pones en escasez, espabile. O sea, no es verdad. O sea, si alguien está en escasez, está en el efecto túnel. Está ahí, mañana cómo voy a estar. Y mañana qué va a ser de mí. Lo que nos activa es cuando tenemos seguridad. Pues si lo hemos experimentado todas y todos. O sea, si es que yo no sé por qué tenemos que decir estas cosas cuando hablamos de los pobres solamente. O sea, todo el mundo hemos experimentado que cuando tenemos una cierta seguridad, dices, jolín, ahora sí que puedo dedicarme a un montón de cosas. Y cuando estás agobiada por si mañana vas a tener para pagar el no sé qué, te preocupas solo de eso, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de estos dos investigadores, un economista y un psicólogo, que hablan de eso, ¿no? Tampoco quiero entrar. Bueno, pero fijaos lo que dicen, ¿eh? Las preocupaciones financieras perjudican más al desarrollo cognitivo, porque lo que han hecho es medir el desarrollo cognitivo, que la privación de sueño. Y dicen que los efectos que observan en sus experimentos, o sea, estar en escasez, en privación grave, es como tener 13 o 14 puntos menos de coeficiente intelectual. O sea, tu capacidad de raciocinio disminuye abismalmente. Es comparable a dejar de dormir una noche o a las consecuencias del alcoholismo. Pero claro, todos los días, ¿eh? Todos los días. Bueno, uno de los libros más interesantes, que voy terminando ya, sobre estas cuestiones es la de Utopía para realistas, de Bregman. Aquí hay bastantes entrevistas que se lo han hecho, es muy interesante, está muy bien escrito, es muy fresco, es muy majo. Y dice una cosa que es interesante, con esto ya conmigo termino, porque habría que decir, bueno, pues igual para resolver todos esos problemas, de escasez, de no sé qué, bueno, joder, hagamos un mercado de trabajo que funcione, ¿no? Bueno, él dice una cosa que yo la comparto cada vez más, ¿no? Igual la dice muy, muy brutalmente, ¿no? Dice, nuestros estados de bienestar cada vez parecen más estados vigilantes, grandes hermanos. Sirviéndose de técnicas de gran hermano, el gran gobierno, dice, nos está empujando a una gran sociedad, en el caso británico, ¿no? Las políticas activas de empleo. Dice, aunque haya 10 aspirantes por cada empleo, el problema se atribuye de manera sistemática o no, no a la demanda, sino a la oferta, es decir, a los desempleados, que no han desarrollado la capacidad de búsqueda de empleo, que no han hecho todo lo posible, que tienen que hacer algo más. Esta es una industria del desempleo, que culpabiliza a las víctimas. Dice, algunos programas incluso contribuyen a prolongar el desempleo. Pasar una semana laboral asistiendo a talleres inútiles o realizando tareas anodinas deja menos tiempo para educar a los hijos, formarse y buscar un verdadero empleo. Y estamos en eso, con las mejores intenciones, ¿eh? Pero en general creo que estamos en eso muchas veces, ¿no? Noguera tiene un trabajo muy interesante. Si el empleo tiene que ser sustituto de la renta, eso quiere decir que tiene que dar más que renta, porque si no sería mejor dar una renta y punto. Y hoy es verdad, es posible a una persona desempleada darle un trabajo que le dé una buena renta y algo más. De verdad lo pensamos, generalizadamente, no digo casos individuales. Yo siempre estaré de acuerdo con hacer seguimientos personalizados y acompañamientos personales, pero de verdad nos creemos esa historia. Las políticas activas de empleo, que no funcionan, por lo que yo sé, que sé esto, ¿vale? Pero yo voy al mayor metaanálisis que se ha hecho de políticas, de impacto de políticas. Pues algunas funcionan un poco a largo plazo, pero todas dicen lo mismo. Es que no hay estudios sistemáticos sobre esto. O sea, es que funcionamos un poco por intuiciones o por paradigmas o por ideales, ¿no? Y al final pues no hay estudios reales de esto. Porque no sabemos lo que pasa a los 3 años con las personas, o sea, no lo sabemos, ¿no? En el caso de España, joder, hay que leer el artículo de Malo y Cueto sobre las políticas activas de mercado de trabajo en España. Dice, bueno, pasan cosas, pero fíjate lo que dicen, ¿eh? Todos los efectos, algunos parecen positivos, otros menos, pero todos los efectos tienen una importante dispersión, de manera que cabe la posibilidad de que los impactos sean nulos. Bueno, pues habría que pensar un poco esto. El problema puede ser que el endeudamiento, la escasez, se ha convertido en un dispositivo de gobierno. Una técnica securitaria. Al final, cuando estás todo el día así, y depende de que fiches, de que firmes, de que vayas, de que tal y cual, pues no tienes tiempo para otras cosas. Igual los jubiletas están haciendo lo que están haciendo porque todos los meses les llega aunque sea de una 0,25. Ahora, como se dé cuenta algún gobierno de esto, dice, oye, vamos a poner, para cobrar eso tienes que no sé qué. Y ahora es como se retiran, claro. Bueno, entonces el hombre endeudado está sometido a una relación de poder acreedor-deudor que la acompaña a lo largo de toda la vida desde la cuna hasta la tumba.
Tenemos un riesgo en este país. Tenemos un riesgo de que la idea de la activación nos acabe conquistando. Y en el trabajo tan interesante que hizo el SIS, se dice, hay distintas posibilidades de activación. ¿Dónde queremos que caiga en su caso una Euskadi de activación? Allí, claro, el mejor sitio, igualitaria e inclusiva. Pero ojo, cuando tiremos los dados, igual caemos aquí, Primero trabajo, coacción, no sé qué, no sé cuántos, Esto es muy serio, Esto es muy serio, me parece a mí, Y hay una pregunta fundamental en todo esto. Y con esto casi ya, creo que sí termino, y perdón por la brasa. ¿Hay que merecer el derecho a vivir? Esto lo planteaba Joan Forrester en un librito muy interesante. Hay que merecer el derecho a vivir. Solo pueden vivir quienes son útiles en función de una determinada criterio de utilidad. Bueno, termino con esta, sí es la última. Antoni Domènech, falleció hace poquito, y Anel Raventós, publicaron en 2007 una reflexión y decía: no es imposible que en unas décadas todos se escandalicen de los argumentos de quienes hoy se rasgan las vestiduras ante una medida de la renta básica que promovería diabólicamente la vagancia. Como ahora nos escandalizan los argumentos de quienes no hace tanto se rasgaban las vestiduras ante la sola idea de que pudieran votar todos, también los pobres, también las mujeres, también, ¿por qué no?, los vagos y aún los pobres diablos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es donde donde podemos discutir. Bueno, perdón por el rollo, tenéis ahí la cuestión y ahora pues hablamos si queréis sobre esto, discutimos.